El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes a una nueva entrega de nuestro programa Frecuencia Política. Hoy, miércoles 31 de marzo, nos conectamos a ustedes desde su auto, desde su computador, desde donde usted esté, desde las 18 horas por una hora para comentarles todo sobre el acontecer político nacional. Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Belu, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Qué gusto que pueda estar aquí una vez más con nosotros en Frecuencia Política por Radio Pichincha Universal, 95.3 de FM para Quito, 94.5 para el resto de cantones de la provincia de Pichincha, sobre todo los del noroccidente. Contento, te decía Belu, con iniciar otra semana con Frecuencia Política, una edición más de Frecuencia Política. Y dándote la bienvenida, te habíamos saludado, te habíamos mandado saludos de cariño porque tuviste que hacer una pequeñita intervención médica. Habíamos dicho que estabas muy bien, pero que la semana anterior no pudiste estar con nosotros. Así que espero que ya esté todo en orden y podamos con regularidad hacer nuestro programa la próxima semana juntos en la introducción, la entrevista, el minuto de ese, con todo lo que la gente disfruta de Frecuencia Política. Así que te mando un abrazo, Belo. Muchas gracias, Pavel, y gracias a toda la audiencia que nos siguió durante toda esta semana. A pesar de que vamos a retomar estar juntos, tenemos que seguir con el distanciamiento social porque esta semana parece que nuevamente vemos que el rebrote del virus o la contención del virus no ha funcionado. Hay casos dramáticos en muchos de los hospitales públicos. Vemos en los medios que la gente está siendo atendida en las oficinas, está siendo atendida en el suelo. No vemos al gobierno tomar ninguna decisión respecto de esto y, como siempre, ratificando decisiones una tras otra. No nos queda claro bien cómo va a quedar el feriado, pero son consecuencias de las decisiones mal tomadas antes y de la política indolente que continúa en el gobierno. Seguimos viendo con preocupación el aumento de los casos en todas las provincias del país. Es increíble, María Belén, y es increíble ciudadanía. Seguimos con un gobierno que no atina cómo manejar la pandemia. Claro, hay un rebrote, también tiene que ver mucho indisciplina, mucho a falta de disciplina social, si se quiere, sobre el tema de cuidar estándares y todo este tipo de cosas. Pero fíjate lo que está pasando en otros países. En otros países están muy adelantados en el tema de la vacuna. Y sin embargo, de que están adelantados, Chile está analizando, si no estoy mal, una nueva cuarentena para su población. Ahora se avecina el feriado, bien lo dices, no tenemos claro cuál mismo va a ser la política del COE sobre el feriado. Deseable que pusiera una cuarentena para este feriado y tengamos que estar en nuestras casas. Siempre este supuesto dilema, que a veces es falso dilema entre la actividad económica y el cuidado de la salud, está presente en el gobierno. No tener ninguna discrepancia con los sectores productivos, que son sus verdaderos aliados, descuida los elementos de salud de la ciudadanía. Y nosotros, Belén, ya sin confiar, porque es posible que sí, que sea una decisión adecuada, simplemente cambiar los semáforos o lo que fuera, pero como este gobierno ha botado su credibilidad por el piso, evidentemente ya no sabemos qué es bueno y independientemente de cualquier decisión que tome, ya la ciudadanía no cree si es que esa era la adecuada. Así que en tema de COVID, nuevamente vuelve a estar alarmante la situación en las principales ciudades, en Pichincha y Quito también, evidentemente ya tú lo decías, y por lo tanto le decimos que por favor se cuide, que no baje la guardia, mantenga su mascarilla, tenga su alcohol o gel de limpieza de manos, hágalo constantemente. Si está en la casa, lávese las manos. Evite ir a sitios que estén concentrados. Evite salir este feriado. Si las autoridades no ponen esa restricción, usted sí evítelo mantengamos los cuidados para ver si es que volvemos a tener un aplanamiento de la curva, porque hasta esperar que lleguen las vacunas será un dilema, María Belén. Exactamente, Pavel. E inclusive, como se dice en Chile, en Chile el aumento también es por el relajamiento de la gente por las vacunas, pero en realidad para lograr una inmunización de rebaño, es decir, que ya no hayan tantos contagios, se necesita vacunar por lo menos el 70% de la población. Aún en Chile, con su agresivo sistema de vacunación, están en el 30%. Imagínense en nosotros que no creo que ni llegamos ni al 1%.
de la población. Entonces nosotros no podemos relajarnos todavía. Y esta semana el CAL dio paso nuevamente por tercera ocasión al proyecto de ley de mal llamada defensa de la dolarización. Parece que no sé qué pasó ahí, Pavel, con tus colegas, que lo que antes estaba mal, ahora está igualito, pero ya está bien. Es que es una desvergüenza, Belén, es una desvergüenza que el gobierno en este momento, lejos de preocuparse de lo que estamos hablando, la situación de los hospitales en las principales ciudades del país, el rebrote de casos de COVID, la falta de un programa de vacunación serio, un programa de vacunación que a juicio de Moreno se trabajó en una semana. En vez de preocuparse de estos, que son los temas esenciales, su obsesión por cumplirle al Fondo Monetario Internacional, porque es algo único que le cumplen puntualmente. Fíjate, a los gobiernos autónomos centralizados les adeudan como 2.000 millones de dólares. A la ciudadanía, ¿no es cierto?, les importa un comino cómo esté la situación de COVID. Pero evidentemente lo que les dicta, lo que les ordena el Fondo Monetario Internacional, diligentemente lo quieren cumplir. Así que han vuelto a enviar este proyecto. Además, déjense de ser tan sinvergüenzas, por favor. No le llamen fortalecimiento de la dolarización a un proyecto que no tiene que ver con fortalecimiento de la dolarización y que más bien pudiera ponerla en riesgo si se llega a hacer más fuerte el secuestro que determinados grupos de poder tienen sobre esta autoridad económica, el Banco Central del Ecuador. Sigue siendo inconstitucional la idea de, digamos, querer privatizarlo, sigue encontrándose inconstitucionalidades, pero como tú bien decías, ¿no es cierto? Lo que antes era negro para algunos miembros del CAL ahora es blanco y terminan aprobando la iniciativa o terminan dando paso a la iniciativa cuando algunas inconstitucionalidades aún subsisten. Tal vez, Belén, tú nos puedes decir cuáles son los 2 o 3 principales problemas de esa ley. Algunos de los problemas que debemos resaltar sobre la ley, como tú ya mencionabas, Pavel, es la inconstitucionalidad, es poner a entes privados a determinar política pública. Eso está prohibido en la Constitución. Deben ser los ministros los que estén llamados a hacer política pública, sobre todo si se trata de los temas monetarios y crediticios. Esos necesitan ser regulados por el Estado, no por una junta de notables que va a ser además va a ser posesionada por la Asamblea Nacional, no sé en el marco de qué facultad, porque la Asamblea no tiene esa facultad, pero además por la experiencia previa que se requiere para ser parte de estas nuevas juntas monetarias que se están inventando en la ley, la experiencia profesional que significaría necesaria para trabajar en la junta es la de un exbanquero. Es decir, estamos poniendo a los privados banqueros a cuidar a los bancos, al queso a cuidar al ratón para cuidar el queso. Y obviamente eso también está prohibido en la Constitución. Hay un artículo de la Constitución que es claro, que dice que los regulados no pueden estar en el ente regulador, y esto es evidente porque las personas que van a ser parte de esa junta son parte de los bancos. Y finalmente, otro de los temas que también debemos hablar es que a pesar de decir que van a fortalecer la dolarización, tenemos varios artículos que eliminan condiciones que en este momento existen para que los bancos traigan dólares a la economía, para que los mantengan en el país. Y evidentemente, si es que no tienen esas limitaciones, los bancos lo que harán es sacar esos dineros al exterior, y ahí sí debilitarán la dolarización. Entonces, ni siquiera hay una consecuencia entre el nombre de la ley y las políticas que están fomentando en el texto. No se confunda, ciudadanía, y no te confundas, Belén, aunque tú tienes claro el panorama. Lo que quieren hacer es impedir que el próximo gobierno, de llegar a ser Andrés Arauz el presidente, como todos los cálculos de las encuestas serias lo están diciendo, lo que quieren es impedir que se bajen las tasas de interés, impedir que se bajen los costos de los servicios financieros, impedir que se utilice, digamos, al instrumento crediticio como un motor del desarrollo nacional, impedir que se pueda hacer un plan de alivio de deudas, impedir, ¿no es cierto?, que tengamos un momento de reactivación productiva. No se descuiden, eso es lo que quieren. El año anterior, en un momento en que la economía estaba hecho pedazos de crecimiento de menos 9%, la banca tuvo utilidades de cerca de 300 millones de dólares, que sumados a los un poquito más de 600 millones de dólares que tuvo el año anterior, en 2 años, Belén, en 2 años ganaron cerca de 1.000 millones de dólares. Así que esos son los verdaderos problemas que están detrás, esa es la economía política detrás del tema, así que deberemos continuar. Te propongo el próximo programa de Frecuencia Política con una entrevista que vaya en este tono. Así que... Justamente decirles a nuestros oyentes que no se confundan
que no piensen que las decisiones que se toman en el Banco Central no le afectan a su vida diaria. Entienda que a través del Banco Central se pueden cumplir promesas de campaña como las que uno de los candidatos hace sobre bajar las condiciones, reestructurar las deudas, reducir los costos bancarios, que ya no le cueste 50 centavos imprimir un papelito que le dice una información que usted ni siquiera usted la tiene, que es suya, que puedan hacer transferencias a otras instituciones sin que le cueste tanto. Todas estas decisiones están en el Banco Central y usted tiene que velar porque esas decisiones se tomen mirando a la ciudadanía y no a los intereses de la banca. Debilitan la salud de los ecuatorianos, debilitan la economía de los ecuatorianos y así nos tienen complicados. Tenemos ya que presentar nuestro segmento, Belén, dialogando con. Esta vez la entrevista la vas a hacer tú, qué bueno. Estamos duplicados, triplicados de trabajo, así que qué bueno que lo hagas. Y simplemente yo cierro diciéndoles, cuidado con la campaña sucia, cuidado con la campaña sucia. Ya están de manera dolorosa y vergonzosa manipulando, utilizando a personas, por ejemplo, venezolanas que están en una situación muy, muy, muy terrible, ¿no es cierto?, que están en la calle buscando trabajo, muchos incluso en lógica de mendicidad, y claro, les han ido a hacer unos letreritos, ¿no?, con muy buena letra, les falta poner marcadores distintos, corazones, flores, un sol, ¿no es cierto?, para pronunciarse en términos políticos. Los ecuatorianos no somos, digamos, no nacimos el día de ayer, así que no caigamos en la campaña sucia. Usted sabe lo que debe hacer, estudiar quién le presenta propuestas, ver si es que esas propuestas son consistentes y tomar la decisión democrática que nos permita recuperar el sentido de futuro, ¿no es cierto?, y un bienestar para todos y no solamente para unos pocos, Belén. Y cuando tome la decisión, piense en ese candidato que está utilizando a las personas para hacer su campaña. Creo que eso debe reprocharse a este candidato que ha elegido esta estrategia de campaña que deja mucho que desear. Y hoy nos acompaña. Hoy nos acompañan dialogando con Francisco Hurtado. Francisco es abogado, especialista en derechos humanos, tiene una maestría en sociología, es docente invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene experiencia en derechos humanos y políticas públicas y actualmente es investigador del Observatorio Social del Ecuador y coordinador del proyecto de monitoreo y análisis del COVID-19. Justamente vamos a hablar con Francisco sobre este esfuerzo que ha hecho el Observatorio Social del Ecuador de presentar cifras respecto de la pandemia en Ecuador. Bueno, le entrego la posta, querida Belu. Haga una linda entrevista. Saludos a Francisco y conmigo hasta la próxima semana. Pero el programa de hoy está enterito. Tenemos una muy buena entrevista y el ejercicio editorial de un minuto, del Minuto ODS. Te mando un beso, un abrazo, Belén. Muchas gracias, Pavel. Un abrazo también a ti y la audiencia continúe con nuestro segmento Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Como ya lo habíamos anunciado, hoy nos acompaña Francisco Hurtado. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Frecuencia Política. Agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación que te hicimos. Buenos días, María Belén. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia del programa. Francisco, como lo habíamos anunciado en tu presentación, es parte del Observatorio Social del Ecuador. Yo quisiera iniciar esta entrevista preguntándote más o menos de qué surge la necesidad del observatorio de hacer esta plataforma de seguimiento de la información del COVID. Si es que también es una responsabilidad estatal mantener la información actualizada y obviamente a los ciudadanos debidamente informados. Durante los últimos años hemos visto que la desinstitucionalización del Estado ha llegado inclusive a las instituciones que generan estadística y en el caso del COVID eso ha sido evidente. ¿Por qué nace la idea del observatorio de armar esta plataforma de información para la disposición de la ciudadanía? Lo primero, y agradecer esa pregunta, el Observatorio Social está a punto de cumplir 20 años y uno de sus trabajos usuales ha sido el trabajo con la estadística oficial. De hecho, el Observatorio ha contribuido en procesos como los sistemas de indicadores integrados sociales del Ecuador, el SIS en su momento. Y el año anterior, con el inicio de este, digamos, inesperado momento en sentido global humano que estamos teniendo, partí por digitar los datos de una infografía que notoriamente no era una base de datos, ¿no? Si bien se publicaron datos desde el inicio de la pandemia, el 16 de marzo parece que fue la primera infografía, me llamaba la atención que no había la base de datos descargable para que cualquier persona pueda hacer un análisis y no teníamos tampoco certeza de cuánto iba a durar este momento. Y como tú bien dices, con el pasar del tiempo, esa infografía se volvió el único documento diario, casi diario,
podríamos decir, 3, 4, 5 días no ha habido infografía disponible para la ciudadanía, y en base a ese documento con pocos datos se hacía las ruedas de prensa, en un primer momento diarias, luego semanales, hasta que finalmente desaparecieron. Entonces, mientras más nosotros nos metíamos en la lógica de hacer un monitoreo de datos, que ese fue el primer único gran objetivo que se planteó el Observatorio Social del Ecuador el año anterior. Estamos cerca de un año de estar realizando institucionalmente el monitoreo. Yo empecé a hacerlo inicialmente días antes. Lo que empezamos a advertir es, como tú bien dices, que como resultado del desmantelamiento del Estado, el registro administrativo, la base de datos del Ministerio de Salud Pública nunca fue hecho pública. Tenían que anonimizar los datos de las personas, evidentemente. Mi nombre, el tuyo, no deberían aparecer en esa base de datos, por poner un ejemplo, pero sí los datos de cada persona que se ha tomado una muestra, y con eso poder permitir acceso a la información. Y de ahí pasamos en un segundo momento a eso, es decir, una vez empezamos a trabajar en el monitoreo, hay otras personas de sociedad civil que también lo hacen. En el caso del Ecuador, nos lanzamos un siguiente paso sobre empezar a hacer otra de las actividades usuales del Observatorio Social, hacer análisis sobre la política pública, pero en este caso desde una perspectiva del derecho a la salud integral, no entendido como la salud en términos solo físicos de la curación de una enfermedad, sino la salud preventiva, en el sentido de que para tener buena salud necesito alimentación, necesito agua, necesito tener ingresos para poder alimentarme bien, etcétera, etcétera. Entonces eso, vamos un año ya monitoreando la pandemia, y lastimosamente, y sobre la pregunta que me hacías, no ha cambiado nada en términos de acceso a la información pública. Seguimos sin acceso a la base de datos completa. El esfuerzo que realiza no solo el observatorio, porque ahora estamos conectados a un repositorio que lo mantiene Andrés Robalino, que es un trabajo constante y metódico que viene haciendo. Varias de las personas que estamos haciendo monitoreo nos sostenemos en un trabajo de sociedad civil que se ha vuelto un trabajo colectivo, colaborativo, y que creo que se ha constituido ante el vacío estatal en una fuente de consulta que por suerte cada vez tiene un rango más amplio de difusión, como el que estamos teniendo ahorita en esta entrevista. Yo te quería comentar algo, porque siempre se escucha que las decisiones mejor tomadas son las decisiones informadas, es decir, que si mientras tú tienes un acceso más amplio a la información vas a poder tomar mejores decisiones. Sin embargo, el observatorio usualmente en repetidas ocasiones ha llamado la atención de las inconsistencias que inclusive existen en la información que se publica. Entonces, y eso no es algo que ha cambiado con el tiempo. Recientemente he visto que en sus publicaciones, sobre todo en Twitter, hacen referencia a las inconsistencias que existen en la información. ¿Cómo puede ser que ya vamos a cumplir un año de encierro y que no se hayan podido resolver estos problemas? Porque gubernamentalmente deberían tener ya resueltos estos temas de cara a la presentación de resultados. De igual manera, estas son instituciones que ya han seguido un proceso de construcción de información y que seguramente deben saber cuáles son los estándares mínimos de presentación de información, porque esos son estándares inclusive internacionales que dicen que la base de datos debe estar en un formato específico, que la información se debe presentar, como tú ya habías dicho, anónima, y de distintos tipos de descargas para que no tengas que tener, para que no dependa del software de tu computadora el acceso a la información. Sin embargo, no se han cumplido nada de estas cosas. ¿Tú crees que deliberadamente ellos no han decidido no prestarle atención a las cifras y continuar publicando lo que buenamente sale cada día? Yo creo que tocas el punto central del problema, porque al inicio uno puede entender que hay errores, ¿no? Hay una situación emergente que hay que cubrir con los recursos disponibles. Y ahí voy a poner el primer punto. Desmantelar el Estado en términos concretos también implica despedir servidores públicos, y despedir servidores públicos quiere decir que no tienes manos para hacer trabajos que son significativos, ¿no? Efectivamente hay personas que registran a una persona que se hace una prueba PCR. Yo puedo entender que si me hago una prueba PCR hoy, mi resultado en la base de datos tal vez aparezca en 2, 3, 5, digamos 10 días, ¿ok? Porque alguien tiene que llenar esa ficha, pasarle a otro alguien, ese otro alguien la carga el sistema y el sistema se empieza a llenar, y esto también puede suponer errores humanos. Yo podría digitar 18 en vez de 08, por decir algún error tipográfico. Ok, todo ese trabajo técnico es comprensible que tenga que ser adaptado y resuelto en un periodo de tiempo. Un año ya es excesivo.
La segunda cuestión que voy a decir es que me parece que de manera deliberada lo que se ha hecho es no hacer público el acceso a la información. Con menos información no se sabe con certeza lo que realmente está pasando. Yo no creo que el gobierno nacional no sabe lo que pasa, sabe perfectamente la situación compleja que atraviesa el Ecuador, no solo con lo del COVID, sino la crisis económica y social que se está atravesando, que se empezó a acumular en 2014 y que en los últimos 4 años ha sido muy complejo las decisiones económicas y políticas y sociales que adoptaron. Pero creo que aquí hay la principal razón para que no tengamos acceso a la información pública, voceros adecuados diciéndonos qué está pasando, voceros adecuados en el sentido de no queremos alarmar, pero tampoco le vamos a decir a la gente relájense y confíen que esto ya pasó porque 300,000 vacunas han llegado al país. Y creo que es la mayor coartada que tiene el neoliberalismo siempre entre sus manos, que es deliberadamente provocar que lo público falle, echarle la responsabilidad a eso público y justificar la privatización. Porque finalmente, y si uno se percata en medios, no hay ruedas de prensa ya sobre la situación de COVID. Ocasionalmente hay cuando las cosas se ponen críticas. Actualmente estamos enfrentando un tercer momento de crecimiento y ya vamos a hablar más adelante seguro de eso. Estamos enfrentando un tercer momento de crecimiento de personas fallecidas y los medios masivos de comunicación tampoco tienen información que difundir porque el propio gobierno no la da. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, lastimosamente nuestro monitoreo está en una página web en internet y las redes sociales son nuestro mecanismo y ocasionalmente una entrevista en un medio de comunicación y eso ha sido nuestro alcance, pero es evidente que nosotros no tenemos la capacidad para llegar como la que tendría el gobierno nacional con cadenas nacionales 2 veces a la semana, diciendo este es el estado de la situación de COVID, es necesario tomar medidas en determinados lugares, porque si no lo hacemos el contagio va a seguirse ampliando. Entonces me parece que el tema del acceso a la información, y aquí hago una crítica social también, es decir, no solo al gobierno como tal, sino a la sociedad, no exigir el acceso a la información pública, no exigir que se nos garantice esa básica insumo que deberíamos tener en lenguaje sencillo, básicamente acarrea problemas. Y uno puede relacionarlo con varios otros derechos, ¿no? El acceso a la información pública tiene que ver no solo con nuestro derecho a la salud, en el caso de la pandemia, también tiene que ver, por ejemplo, ese acceso a la información cuando estamos hablando de actividades extractivas, de acceso a la información para entender qué leyes se están aprobando en la Asamblea. Quiero decir, está en el centro como el ejercicio de un derecho que posibilita que otros derechos podamos, como tú muy bien decías al inicio de la pregunta, poder ejercerlos de manera informada. Y bueno, más allá de que deliberadamente parece el gobierno ocultarnos la información, obviamente a todas luces la pandemia está mucho más, las cifras son mucho más grandes de lo que el gobierno nos hace pensar en sus reportes. Ellos han reportado, me parece que 1/3 de las personas fallecidas, porque son las que evidentemente tuvieron un diagnóstico de COVID, pero si se observan las muertes, como se las llama técnicamente muertes en exceso, se observa que al menos en el Ecuador hay más de 40,000 personas que murieron durante el último año, sin que el diagnóstico sea específicamente COVID-19, pero estuvimos encerrados, las personas no estuvieron saliendo, no estuvieron inmersas en algún accidente, no hubo un desastre natural. Entonces hay 40,000 personas que fallecieron, de las que nadie está hablando, pero que evidentemente responderían a los casos de COVID no registrados. ¿Qué significa en términos de política pública que 40,000 personas se mueran por fuera del sistema epidemiológico? Pero hay varias precisiones, ¿no es cierto? En efecto, son casi 17,000 personas que ya han fallecido por COVID-19 según la información que reconoce el gobierno nacional. El exceso habla de todas las muertes que suceden en el país, ¿no es cierto? Usualmente la línea de mortalidad del Ecuador en los últimos 5 años es una línea casi recta en la pantalla, tal vez con una ligera inclinación que es entre el 2 y el 5% de incremento anual, ¿no? Lo que hemos visto es que actualmente la curva en el Ecuador tiene un primer pico entre marzo, abril y mayo, que fue las imágenes dolorosas que se registraron en Guayas el año anterior, ¿no es cierto? Principalmente en Guayas, pero en más lugares del país.
Luego hay una segunda ola definitivamente más baja, pero no menos importante, porque son personas falleciendo en exceso, que se registró entre junio y septiembre del año anterior. Y el tercer momento de crecimiento está sucediendo desde finales de diciembre hasta el momento actual. ¿Por qué es importante esto? Porque una pandemia como la de COVID o cualquier otra lo que demanda es servicios públicos de salud. Como hay muchos servicios públicos de salud destinados, hay otras emergencias de salud que eventualmente empiezan a tener problemas, ¿no es cierto? Adicionalmente, se sabe que en Ecuador existen otras epidemias que no controladas adecuadamente podrían incrementar la mortalidad. Es necesario, y otra vez volvemos al tema de acceso a la información, tener datos sobre las causas de muerte, porque en las causas de muerte vamos a saber si se trató por temas respiratorios, si se trató por temas cardíacos, si se trató por temas de sobrepeso, que en esos tres casos seguirían eventualmente relacionados a las comorbilidades que tiene el COVID. Si yo soy una persona de 30, 40 años con temas de sobrepeso, con temas cardíacos previos, corro riesgo de que si me da COVID, tenga un COVID grave y eventualmente me lleve a la muerte. Como tú bien dices, nuestro cálculo es sobre el promedio histórico 2015-2019. Solo en el 2020 falleció 45,000 personas sobre ese promedio histórico. Y ya en el 2021 está al menos en 6,000 personas ya. Alrededor de 6,000. No vi la cifra última que acabamos de actualizar como para tenerla memorizada, pero me parece que son 6,000 personas. Entonces, de lo que estamos hablando es que este exceso de mortalidad, cuando se mira además comparado con otros países, llega a ser uno de los más graves del mundo, junto con Perú, el primero, México también, ya no sé si está segundo o tercero Ecuador, y el otro que empieza a tener inconvenientes también es la situación en Bolivia. Y algo que quiero decir para cerrar esta pregunta tal vez, es que no es culpa del virus. El virus provoca una enfermedad y esa enfermedad provoca la muerte, pero el que haga falta camas de hospital, el que haga falta un sistema de prevención de salud no es culpa del virus, es culpa de la gestión de un gobierno que tiene que encargarse de resolver un problema tan grave como está ocurriendo en otros países, y la gestión del gobierno actual ha sido deficiente, negligente, indolente, y está pasando este gravísimo impacto con una mortandad altísima en el país. Gracias por esa respuesta. Francisco, ya vamos casi un año de la pandemia y parece que tampoco tenemos todavía un plan específico de atención. Y parecería que nuevamente estamos entrando en una tercera ola de contagios y los medios informan nuevamente una saturación de las camas de hospital. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en términos de estadística y de datos en los casos de COVID actualmente? ¿Estamos en una tercera ola de contagio? Hay discusiones sobre si son 5 olas ya en el mundo, si hay 3 olas en términos de contagio, ¿no es cierto? Cuando uno ve la curva de casos de COVID en Ecuador, hay que decir varias cosas. La primera, se hacen muy pocas pruebas PCR en el Ecuador. Somos el último país, cuando se compara con su población, el último país de Sudamérica en hacer pruebas PCR en la región, y eso impide tener una realidad de cómo está esa curva de contagios, porque además durante mucho tiempo el Estado confirmó que solo hacían a casos asintomáticos. ¿Por qué es importante hacer pruebas masivamente? Hay que tener una estrategia de pruebas PCR para saber por dónde está recorriendo el virus. Si yo hago poquitas pruebas, voy a tener unos casos que se confirman, pero no voy a poder llegar a cubrir. Y aquí el dato es relevante: 60,000 pruebas por millón de habitantes, es decir, por cada millón de habitantes. Es decir, cuento 1 millón de habitantes y de ellos solo 60,000 personas se han hecho pruebas en el Ecuador. Perú tiene datos de 500,000 pruebas por cada millón, Chile, perdón, 500,000 pruebas por cada millón de habitantes. Es decir, puedo saber de mejor modo, hago más pruebas, mejor percepción de la realidad podría tener. Si partimos de eso, sabemos que la cifra es subestimada en términos de casos, pero a través de un indicador podemos advertir que tenemos un nivel de contagio mayor que el que teníamos en septiembre. Para septiembre, cada día el porcentaje de pruebas diarias que salían positivos era de 20 y tanto %. Es decir, 10 personas se hacían una prueba, 2 salían positivas por COVID.
en los últimos días empieza a bordear el 40%, es decir, se hacen 10 personas pruebas de COVID, 4 salen positivos. Se supone que una situación de contención, dicen los epidemiólogos, las epidemiólogas, debería estar por debajo del 10%, que de cada 10 personas, una se contagie o un poquito menos, ¿no es cierto? Que de 100 se contagien 9, 8, 7, 5. Pero nosotros, si hacemos pruebas a 100, se están contagiando casi 40 personas. Entonces estamos en este momento de crecimiento. Te puedo seguir contando, en términos de otros indicadores que existen, pero sabemos que el Ecuador no sabe la situación real que está pasando, pero sí tenemos una situación de más contagio a partir de las fiestas de fin de año del año anterior. Y vamos a continuar con este diálogo, pero en este momento tengo que hacer un breve corte para que Pichincha Universal nos dé una información muy importante. Y retomamos después del corte con este interesante diálogo que estamos teniendo con Francisco Hurtado, que pertenece al Observatorio Social del Ecuador. Hemos estado hablando un poquito de las cifras en estos últimos meses, que parece que nuevamente el virus se ha descontrolado. Parecería también que tenemos la intención de responsabilizar a los ciudadanos por esta descontención del virus, pero en realidad las autoridades tampoco han hecho mucho para cuidarnos. ¿Es correcto que entonces digamos que esto es culpa de los feriados, es culpa de las personas que han salido de sus casas, que se reunieron a finales de año? ¿O de quién es la culpa de este proceso que estamos viviendo en este momento? ¿O a quién podríamos responsabilizar de alguna manera? Sí, solo para conectar a lo que estaba diciendo antes de irnos a la pausa, si vemos la cifra de hospitalizados está creciendo significativamente desde diciembre. Si vemos la curva de personas fallecidas por COVID del Ministerio de Salud, desde diciembre también está creciendo paulatinamente. Es decir, si yo tengo más hospitalizados, si tengo más fallecidos por COVID, si el exceso de fallecidos está creciendo, si esto está sucediendo en 12 de las 24 provincias del país, es evidente que tengo muchísimos más contagios que no los está registrando las pocas pruebas PCR que se hacen. Sin embargo, monitorear los datos nos ayuda a identificarlo, porque cuando miro los datos integralmente y críticamente podría tener una mejor idea de lo que está pasando, y ese es nuestro esfuerzo. ¿Es el responsable de esta última ola de contagios? Porque igual parecería que el gobierno tampoco está tomando ninguna decisión que nos haga alarmarnos a nosotros respecto de las cifras. Sin embargo, vemos que las cifras ya, las personas en los hospitales están siendo atendidas inclusive en las oficinas administrativas. Vemos en los medios que la gente está teniendo una lista de espera para cuidados intensivos, que es casi una sentencia de muerte. Pues no creo que exista médicamente un término de espera para un cuidado intensivo. Entonces, pero no vemos que eso se traslade en un cambio de estrategia del gobierno, sino también un poquito de responsabilizarnos a nosotros mismos por haber salido en el feriado, por estar teniendo reuniones. No se trata de fondo qué es lo que deberíamos estar haciendo institucionalmente como Estado. O sea, yo creo que hay varias cosas ahí. La situación económica es, digamos, provocada sobre todo por este ajuste del Fondo Monetario Internacional, ha sido muy grave, ¿no? Como los impactos que eso tiene es muy grave, y la gestión de la pandemia está atada a eso. Es decir, es inexplicable que se haya pagado tantos millones de dólares en deuda para mantenerlos en reserva, en vez de destinar recursos suficientes no solo para el sistema de salud, sino para un programa muchísimo más significativo para sostener a las familias que se puedan quedar en casa. Es decir, es súper fácil decir, es la culpa de, y voy a ponerlo en términos del clasismo perverso que se está viendo, es culpa de los muchachos que estuvieron de fiesta en San Roque y que llegaron con la intendencia y con la policía a parar estas fiestas clandestinas, pero los videos en Instagram de la fiesta del colegio alemán en la ciudad de Guayaquil, me parece, si no me equivoco, circulan fácilmente, y ahí se dan explicaciones como, sí, todos nos hicimos pruebas PCR. Y entonces aquí hay una cuestión que es bastante fundamental. Sí que hay una responsabilidad social y colectiva sobre entender cómo funciona la pandemia, pero es evidente que si yo veo las noticias, si yo abro el periódico, si yo escucho un programa de radio y nadie me está diciendo absolutamente nada, lo que estamos promoviendo es una sensación de tranquilidad y de que ya todo ha pasado porque hay un plan de vacunación con todas las irregularidades que está pasando. Entonces me parece que hay en efecto
la campaña Yo me cuido es eso, ¿no? Es como yo me cuido, yo me protejo, y lo que nosotros venimos diciendo desde el año anterior es que el propio gobierno ha provocado el dilema más perverso en grupos amplios de la población. A la gente se le puso en el dilema de quedarse en casa y morir de hambre en ese sentido, o tener que salir para buscar medios de vida, arriesgándose a contagiarse de COVID. Y pongámoslo en términos más claros, ¿quiénes manejan el transporte público en el país? Estas personas han tenido que salir todo el tiempo para mantener la movilidad, y no estoy hablando solo del transporte urbano, estoy hablando del transporte de alimentos, estoy hablando del transporte de combustibles, porque las ciudades funcionan en base a eso. ¿Quiénes están cultivando los productos? ¿Quiénes están trabajando en los restaurantes que ya han abierto? ¿Quiénes están trabajando en hogares de otras personas haciendo el cuidado, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay una cuestión que tiene que ver precisamente con una pandemia. Se contagia entre personas, y eso hace que cada vez que alguien se reúne haya riesgo de contagio para muchísimas personas. Frente a eso, la estrategia también tiene que ser colectiva, y el mejor actor posible, además obligado a proteger nuestros derechos del Estado, por una razón bien simple: tiene todas las capacidades, todas las facultades, y no estoy hablando de necesitamos confinamientos y policías y militares a la calle de manera indefinida. Eso es insostenible en cualquier país, pero sí necesitamos tomar estrategias mucho más claras, más inteligentes, mejor informadas, y definitivamente el gobierno nacional hace uso, yo les llamo coartadas, ¿no? Coartadas perfectas. Es culpa de la gente empobrecida por ellos, a la que se echa la culpa de que tenga que salir a trabajar todos los días y que se esté contagiando y que luego llegue a su casa y se contagie. Es culpa del virus malévolo que ha provocado falta de ventiladores. Es culpa del gobierno anterior, de todo lo que se le quiere acusar al gobierno anterior, cuando son ellos los que están enfrentando la pandemia. Es decir, las culpas para sacarse del gobierno me parece que son coartadas. Y finalmente sabemos que el sector privado de salud no ha arrimado el hombro, no atienden gratuitamente a pacientes de COVID, perdón. El sector privado de salud está administrando la logística de vacunas en este momento, y eso lo hemos expuesto en uno de los artículos de análisis. Quien hace la logística de vacunas en el Ecuador es el sector privado, los grupos económicos de farmacias, Farmacis, Fibeca, Sanasana, etcétera. Y además sabemos que ese plan de vacunación empezó a entregar vacunas a sectores privados con todas las irregularidades que hemos visto. Por ejemplo, Club Rotario vacunando a personas fuera de la fase de vacunación a personas adultas mayores, precisamente provocado por quienes son parte de la alianza público-privada. La señora María Gloria Alarcón, siendo parte del comité de la alianza pública-privada, aparece en los documentos que se han hecho públicos, mandando el listado de personas que deberían ser vacunadas por sus vínculos, que no creo que sean solo de amistad, sino sobre todo vínculos económicos y políticos. Entonces sí, me parece que es bien deliberado, y que esas coartadas que usa el gobierno siguen profundizando un estado de privatización y de control del sector privado que ha maximizado su ganancia todo este tiempo a costa de la salud de todas y todos. Justamente has dado en el clavo de quien iba a ser mi siguiente pregunta. Yo quisiera en este momento retomar un poquito de lo que es el folleto que ustedes han presentado, o el documento que ustedes han presentado, que se llama La pandemia en Ecuador: desigualdades, impactos y desafíos. Quiero invitarles inclusive a toda nuestra audiencia a que, si tienen acceso a este documento, lo puedan revisar. A mí me ha parecido muy interesante, y sobre todo los distintos enfoques que tienen nos hacen ver de una manera más amplia todo el problema y toda la envergadura de la pandemia en el Ecuador. Y justamente mi primera pregunta era, uno de los capítulos que ustedes tienen en la publicación habla justamente del esquema neoliberal y cómo esta agenda neoliberal ha priorizado justamente el bolsillo de cierta parte de la población y en desmedro de la vida de las personas, porque no es que estamos hablando de algo menor, es decir, hemos privilegiado los capitales a la vida de las personas, y eso es evidente en el manejo de la pandemia. Tú ya nos has dado algunos ejemplos de cómo de manera privada se ha estado manejando esta pandemia, generando inclusive ganancias a muchas personas del esquema privado sin que nadie diga nada al respecto. ¿Puedes darnos otros ejemplos de cómo la agenda neoliberal ha marcado la respuesta que el gobierno ha dado a la pandemia? El que un centro comercial esté abierto casi sin restricciones da cuenta de eso, ¿no? Hay actividades que son esenciales, cuyos trabajadores
esenciales no han sido esencialmente protegidos por el Estado, ¿no es cierto? Ese es un primer gran ejemplo, porque digamos, hay unos trabajadores de esas empresas que han tenido sueldo, pero que además fueron afectados por el abaratamiento de esa mano de obra, ¿no es cierto? La eufemística ley de apoyo humanitario lo que hizo básicamente fue destrozar el empleo adecuado en el país. Hay personas que empezaron a bajarle la jornada y el sueldo de trabajo, en especial el sueldo de trabajo a las personas, entre el plazo en que la ley estuvo aprobada en la Asamblea Nacional y el plazo de entrada en vigor, porque el presidente se demoró casi los 30 días para permitir que entre en vigor, y en ese plazo en el Ministerio del Trabajo ya se estaban registrando actas de finiquito o las nuevas actas de acuerdo en una relación tan desigual como la que puede ser empleado-trabajador, ¿no es cierto? Otro ejemplo tiene que ver con que las actividades, por ejemplo, de la industria extractiva nunca se detuvieron. Y ahí tienes un inconveniente gravísimo. Es decir, uno podría preguntarse por qué en el primer momento de la pandemia, después de la situación compleja en la zona de la cuenca del río Guayas, los ríos, en la zona de Cañar, etcétera, después de eso el mayor contagio se registró en la Amazonía. Y eso es evidente porque como las actividades rápidamente extractivas, por ejemplo, la minería en los 2 megaproyectos mineros Mirador, y Fruta del Norte en el sur del oriente ecuatoriano, o los proyectos petroleros en el norte, más toda la actividad maderera, la mayoría de esas maderera ilegal. Es un montón de gente moviéndose. ¿Y quiénes contagian a quiénes? Es llamativo si se ve el mapa en la página web del observatorio, el mapa de cantones. Una de las tasas más altas se registra en el cantón amazónico de Aguarico, donde viven los pueblos Tagaer y Taromenane. Y es un cantón chiquitito que tiene 3.300 personas, pero donde el 10% de la población ya se contagió, porque precisamente ahí la actividad petrolera, más la actividad maderera, balsa, sobre todo parece que ha sido el mayor inconveniente en ese tiempo, empezó a generar una cantidad de contagio significativa. Ese es otro ejemplo, ¿no es cierto? Aparte, el observatorio durante el año anterior colaboró con un estudio para otra organización sobre la situación de las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar. Muchas se quedaron confinadas en la casa de sus empleadores. Volvimos a prácticas esclavistas. Con todos los riesgos adicionales. Voy a poner otro tema en el que algunos asambleístas además han estado involucrados en actividades de comisión de fiscalización desde la Asamblea Nacional, y es el caso Furukawa. La empresa cerró 60 días, luego siguió trabajando en condiciones de esclavitud moderna, confirmadas por la Defensoría del Pueblo, por la Asamblea Nacional, por un juzgado recientemente en una acción de protección. Y durante la pandemia estuvo operando y no hacían pruebas ni PCR, ni había medidas de bioseguridad. Todo el agronegocio, en efecto, digamos, hay una crisis de precios de petróleo, y además tuvimos el negligente actuar del Estado que terminó en un derrame gravísimo en la Amazonía, ¿no es cierto? Pero el agronegocio ha sido el sector que más ha crecido, y creo que el año anterior fue el primer ingreso ecuatoriano en ese sentido, ¿no es cierto? Y pongamos un dato adicional: mientras se deteriora la situación social y económica en Ecuador, los migrantes no han dejado de salir. Es decir, la población migrante cruzando principalmente hacia Estados Unidos también enfrenta una situación. Es decir, tenemos tanta desigualdad que por una parte vemos como burda consecuencia, porque no es la causa, es el resultado, es el síntoma de cómo opera la clase económica y política de nuestro país, miserable desde mi punto de vista, que se reúnen con saxofón de fondo a vacunarse bajo la sombra, y 2 días después, cuando finalmente empieza a funcionar ese plan de vacunación, tienes a nuestros abuelos, a nuestros padres haciendo fila a la intemperie, sea que hace sol o sea que hace lluvia, pero haciendo fila afuera de los lugares a la intemperie, y militares y policías custodiando porque no se les vaya a ocurrir protestar. Eso no es una causa, eso es una consecuencia de lo que está pasando, y lo que necesitamos entender
Y creo que, digamos, ya no solo es en términos de la pandemia, porque la pandemia también es una de las situaciones que se está gestionando de manera neoliberal en los últimos 4 años. Lo que tenemos que entender es que estas élites están dispuestas a seguir profundizando la situación porque prefieren controlar todas las actividades para seguir ampliando su margen de ganancia, para seguirse reproduciendo y ampliando su patrimonio, mientras cada vez sectores más amplios de la población están votados. Otro ejemplo más, ¿qué pasa con la población venezolana errante por Ecuador? Cientos de familias que probablemente ni siquiera van a aparecer en los listados de vacunación. ¿Quién va a vacunar a los adultos y adultas mayores venezolanos, colombianos o de otras nacionalidades viviendo en Ecuador? Alguien está hablando sobre esa situación. Me parece que estamos en un punto en el que definitivamente y de manera deliberada la gestión de la pandemia lo que ha buscado primordialmente es poner el margen de ganancia y el lucro de un sector muy chiquitito de la población, las élites económicas acostumbradas a lucrar del Estado, a lucrar de nuestro trabajo y a lucrar de la mayoría de la población. Nosotros hemos visto que la agenda neoliberal ya estaba marcada desde antes de la pandemia, entonces podríamos decir que la pandemia a nosotros en términos de respuesta del Estado ya nos agarró un poco heridos. La pandemia ya iba a tener consecuencias peores en un estado en el que ya se estaba desmantelando poco a poco lo público y en específico la salud. ¿Cómo estaba el sistema de salud antes de la pandemia? ¿Estábamos listos para enfrentarla? Más allá de que creo que nunca estuvimos listos de manera institucional o de parte de nuestras autoridades. Pero el sistema de salud público, ¿estaba de alguna manera preparado para enfrentar la pandemia? La pregunta ahí es relevante porque creo que es una de esas preguntas que trasciende a la política de gobierno, sino a la construcción histórica del sistema de salud en Ecuador. Primero decir que las crisis económicas globales no están pendientes de quién está en el gobierno y quién no. Y en el 2014 el Ecuador empieza a enfrentar una caída de los precios del petróleo, uno de los fundamentos de la política de inversión social previa que hubo, más allá de discutir los límites y tal sobre a qué se destinó esa política, ¿no es cierto? Pero si miramos en el sistema de salud, esa inversión social existente y real, se construyeron más hospitales, se amplió la cobertura del sistema de salud pública, no tuvo el acierto de invertir en el primer nivel de atención. ¿Qué es esta idea del primer nivel de atención? Es el lugar donde se previene la salud, ¿no es cierto? Son los médicos del barrio, son los médicos que salen al campo, digamos, a las distintas zonas del sector rural para saber cómo está la situación médica de la población, salen y vacunan, por ejemplo, son el personal que está pendiente del dengue, del Zika, etcétera, etcétera, en la costa, de este sistema, finalmente el sistema de salud atiende a la mayor cantidad de atenciones que hace el sistema de salud, para decirlo mejor, son en el nivel curativo. ¿Qué quiere decir en el nivel curativo? Cuando ya tengo una enfermedad y eso supone que hay un ingreso a un centro de salud, a un centro hospitalario y no en el lugar de la prevención que solo ocupan el 25%. Eso venía arrastrando el país, digamos, ¿no es cierto?, como construcción de un sistema público. Es importante recordar que la Constitución del 2008 vuelve por primera vez al sistema público de salud universal y gratuito para toda la población, y hubo este crecimiento que te digo en el 2014 con este no invertir en el nivel primario de atención. Con eso en curso empieza la crisis, empieza a enfrentar las propias dificultades el gobierno anterior de no poder sostener la inversión social, y con el nuevo gobierno la respuesta a esa crisis se la trata de endosar al gobierno anterior, no a la situación global, exclusivamente al gobierno anterior, no a la situación global. Y cuando eso sucede, la respuesta del gobierno actual es el ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Ese ajuste con el Fondo Monetario Internacional lo que hizo es que ya la dificultad que hubiese tenido un sistema de salud porque su sistema preventivo no era lo suficientemente fuerte, con los despidos de personal de salud se lo desmanteló y se lo erosionó. Entonces,
Entonces ahí hay una clave que es importante tener, ¿no es cierto? Como tú bien dices, creo que toda la población es consciente que no hemos tenido el mejor sistema de salud pública, pero habíamos tenido uno que cubría al 75% de la población. El 75% de la población de Ecuador se atiende en el sistema de salud pública. Con el Fondo Monetario Internacional eso se empezó a deteriorar. Pero hay otra situación que también es importante y es algo que tiene que ver con inequidad territorial. El sistema de salud pública puede estar muy bien en Quito, puede estar muy bien en Guayaquil en términos de infraestructura, de camas, de tal, si es que se lo invirtiera y se lo cuidara, etcétera, etcétera. Pero la inequidad territorial es bastante compleja y eso se basa con indicadores de cuántas camas disponibles hay para la población, cuántas camas, cuánto personal de la salud disponible hay para la población. Cuando uno mira eso en el territorio, el país no estaba preparado de manera equitativa para enfrentar una situación como la de COVID. No es lo mismo contagiarse de COVID en la ciudad de Quito, sabiendo que está complicada la situación, pero además tomen en cuenta algo. El hospital, voy a decir cualquiera de los dos, el hospital Eugenio Espejo o el hospital del IES, ubicados en Quito, no solo atienden a población de Quito de los alrededores, hay población de otros cantones que terminan llegando es porque son hospitales donde puede haber UCIs, donde puede haber esa capacidad. Pero uno podría preguntarse cuántas camas UCI existen en Morona, Santiago, cuántas camas UCI existen en Zamora, y ahí vamos a empezar a tener inconvenientes sobre la inequidad. Entonces, es bien importante pensar eso porque si no nos quedaríamos en la lógica de el virus es bien malévolo y por eso pasa todo lo que pasa. Hay capas sobre capas de crisis que se venían como en una olla, pues calentándose de a poquito y lo que faltaba es echar, no iba a decir un cangrejo, pero no quiero ser cruel, echar el último el condimento, echar un poco de COVID a la situación, que fue eso sí sorpresivo, es sorpresivo cuando emerge el virus para desatar una tragedia como la que se sigue viviendo desde marzo del año anterior. Y en términos territoriales, porque me parece muy interesante esto que has aportado a la discusión sobre las desigualdades que existen en el territorio ecuatoriano. En términos de mortandad, ¿se ve esas diferencias en los cantones? Si es que tú evalúas cómo es la situación de contagios y de mortandad en los cantones, se puede ver que es, no quiero decir más fácil, sino que tienes una probabilidad mayor de morir en ciertos cantones del Ecuador distinta de otros. Es más difícil llegar a hacer una relación causal entre, digamos, solo el cantón y la mortandad que se registre o los casos de COVID. Lo que sí es cierto es que las situaciones de pobreza y desigualdades en las provincias son bien distintas. Y eso provoca que la salud se deteriore, ¿no es cierto? Es decir, si yo no tengo buena alimentación, si no tengo acceso a agua, si mis ingresos están por debajo del nivel de la pobreza o en la extrema pobreza, si vivo hacinado, son cosas que contribuyen a mayor contagio y en el mayor contagio podría ser que las personas de cierta edad o con ciertas condiciones fallezcan. Por eso es importante recordar que el virus recorre las desigualdades. ¿En qué lógica? Si una persona en una oficina, digamos, si tú o yo nos contagiamos y regresamos a nuestro hogar, es probable que nuestros hogares no sean hogares hacinados y que tengamos agua potable, ¿no es cierto? Entonces, que podamos lidiar con la enfermedad de formas más fáciles que las personas que viven hacinadas. Lo que sí uno puede, digamos, es difícil para quienes monitoreamos estar haciendo análisis para los 221 cantones, pero también hay que tener en cuenta la población. Es decir, tanto Quito como Guayaquil, vistos cantonalmente, tienen 2.70 y algo millones de habitantes, Quito más que Guayaquil, según las proyecciones del INEC, y hay cantones de 1,000 personas, 3,000 personas en el Ecuador. Entre 3,000 personas, un contagio masivo podría ser mucho más crítico porque la población es pequeña. Entonces, lo que tenemos que ir, lo que se puede ver en la página web es que todas las provincias y todos los cantones han tenido en su momento un exceso de fallecidos, ¿ok? Solo que hay lugares donde ese exceso de fallecidos mostró las desigualdades profundas que tienen esos lugares, como la ciudad de Guayaquil. Si son tantas personas viviendo en Guayaquil, ahí voy a decir varias cosas, tal vez, digamos, no tengo una respuesta concreta, pero tal vez un ejemplo para pensar cómo se debe analizar el tema que me preguntas. El primer caso con síntomas fue el 15 de febrero,
dice el Ministerio de Salud. El carnaval pasó el 24 y el 25 de febrero en normalidad, vamos a decir, es decir, sin ninguna medida de restricción en ese momento. Y el 29 de febrero se confirma el primer caso de COVID en Ecuador y empieza el 16 de marzo el confinamiento. Es decir, tuvimos un montón de tiempo en el que hubo aglomeraciones significativas de población en todo el país por el feriado. En todo el país, no en la playa, no en todo el país. En casas, en restaurantes, en fiestas públicas, privadas, en la calle, en todo el país. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando mucha gente empieza a contagiarse, todos fueron al hospital y el hospital se saturó con las atenciones que tenía y la gente empezó a fallecer. Uno puede preguntarse, ¿acaso el confinamiento de personas que ya estaban contagiadas en lugares poco ventilados provocó que más gente se contagie? Es probable que las personas adultas mayores que fallecieron en ese momento ni siquiera alcanzaron a llegar al hospital porque estábamos confinados y el confinamiento fue de 15 horas. Es decir, hay una situación que es más compleja que tendrá que lastimosamente en este punto hacerse análisis y seguro habrá investigaciones a posterior. Lo que a mí me parecería es que esas preguntas como la que haces de ese tipo de análisis necesariamente deberían estar vinculados para determinar responsabilidades sobre lo que sucedió. Es necesario y creo que debería ser una obligación del gobierno que se elija el 11 de abril, cualquiera que sea que este llegue, que se haga transparente y público todas las decisiones sobre la pandemia, especialmente las que se tomaron a partir del 1 de febrero, voy a decir yo una fecha, digamos todas desde el primer trimestre del año anterior, porque en muchos países se ha discutido sobre si hubiera sido, qué hubiese sucedido si las medidas se hacían antes y no se privilegiaban razones económicas, por ejemplo, suspender toda la actividad económica de un feriado como el del año anterior. Y por último decir eso, que al final no es lo mismo enfrentar una pandemia de COVID en un país problemático y con tanta pobreza creciente en los últimos años, que no sé, que enfrentarlo en Suiza, que enfrentarlo en otros países que han tenido los recursos y las capacidades para controlarlo de otra forma y que no sea tan grave la mortandad como ha ocurrido en Ecuador. Muchas gracias por esa respuesta, Francisco, porque has traído a colación muchos de los temas que hemos hablado, más allá de las desigualdades en cómo enfrentamos la pandemia, las condiciones de la vivienda en las que tuvimos que estar hacinados. Hay otras cosas y elementos sociales que no se han discutido a profundidad, como el hecho de que las mujeres quedaron atrapadas o confinadas con sus agresores. Hay hay un aumento de muertes de niños que todavía no se esclarece y que están relacionadas muchas veces con también sus agresores, y también el tema relacionado con la desigualdad a nivel educativo y las consecuencias que eso va a tener en los niños por las maneras en las que están enfrentando la teleeducación, que evidentemente es muy diferente el niño que tiene un computador que es exclusivamente para su uso y la madre que tiene que destinar un celular para cada uno de sus hijos a distintas horas del día, y ellos hacen sus deberes desde un celular en vez de una pantalla. Hay muchos temas que están saliendo y que están mostrando justamente esas desigualdades más estructurales que lastimosamente nuestro país no ha podido superar y que en el último tramo de los últimos 4 años lastimosamente no se pudieron enfrentar ni tampoco se pudieron reducir. En ese sentido, y porque me queda poco tiempo, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que le queda al siguiente gobierno? ¿Cuáles deberían ser sus prioridades en términos de enfrentar la pandemia? Porque parecería que estamos todavía en el momento cero de la pandemia. ¿Cuál debería ser la estrategia que adopte el próximo gobierno y cómo ves tú las posibilidades de que en cualquiera de las dos personas que están candidatos a presidente se pueda de alguna manera contener la pandemia y podamos volver a una nueva normalidad? Digamos, es notorio que entre los dos candidatos que ahora quedan hay una distinción en términos de la estrategia política que tienen en ese sentido. El uno insiste sobre la necesidad de la salud pública y el otro insiste en criterios sobre esta idea del sector privado, o sus antecedentes hablan mucho de la privatización y de reducir el tamaño del Estado y tal. Bueno, en su plan de gobierno uno de ellos sí pone precisamente que tiene que ser la privatización del sistema de salud pública, lo dice con todas las letras. Exactamente, entonces creo que ahí hay una diferencia notoria que tiene que ver con
enfrentar con el sistema privado desde nuestro punto de vista parece, digamos, no lo hacen, porque no lo hacen, no son capaces de arrimar el hombro, y si lo quieren hacer, lo que buscan es la mayor tajada de eso y no necesariamente ponen a la salud, que es un derecho. La salud debe ser pública, universal y gratuita. No solo lo dice la Constitución del Ecuador en el 2008, es una de esas luchas sociales significativas que se han ido acumulando en el mundo. La segunda cuestión tiene que ver con algo que es más complejo y me parece que yo al menos de lo que he visto sobre mi monitoreo más pequeño sobre la campaña, yo no he visto con contundencia que se entienda que la salud es un asunto integral de economía, digamos, de economía, de trabajo. Esto que tú mencionabas hace un momento, no es lo mismo ser mujer e irse a 15 horas de estado de excepción y de confinamiento cuando los índices de violencia son tan altos. No es lo mismo ser una familia con 3 hijos, con dificultades de acceso al internet y falta de trabajo, que ser el hijo de un banquero y tener que quedarse en casa, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay una necesidad que es establecer un plan de salud integral que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el acceso al agua, que tiene que ver con las contribuciones monetarias necesarias para sostener a las familias. Es evidente que es difícil saber de dónde se van a tener los recursos, o al menos para mí me parece una cosa compleja incluso de entender en términos económicos cómo se hace para aumentar eso, pero es significativo como países tan disímiles en términos de sus actuales presidentes, por ejemplo el de Estados Unidos, de Joe Biden actualmente, o el propio gobierno de Bolsonaro, ambos dieron contribuciones monetarias significativas a la población, más allá de que las estrategias de gestión de la pandemia tengan o no impacto. Solo pongo 2 ejemplos de decir, contribuciones monetarias para sostener la vida de la gente tienen impactos significativos y eso debería ser algo fundamental. Algo que a mí me parece importante y que sí suena mucho desde muchas organizaciones de sociedad civil, tiene que ver con la discusión de gravar con impuestos a las grandes fortunas. Creo que es el momento adecuado, creo que lo burdo del actuar de las élites económicas de nuestro país nos dan demasiado argumento legítimo para exigir que sus patrimonios millonarios, no estoy hablando de pequeñas o medianas fortunas, estoy hablando de grandes fortunas, de decenas, de centenas o de miles de millones de dólares que son parte del patrimonio de empresas y de personas en el Ecuador, que deberían pagar impuestos extraordinarios para con eso sostener planes de inversión social para mejorar el sistema de salud, cercos epidemiológicos, contar con profesionales de salud pública, porque no es lo mismo ser médico cardiólogo, perdón con respecto de los doctores, pero no es lo mismo ser médico cardiólogo de un hospital privado que un funcionario experto en salud pública, salubristas, epidemiólogos, que deberían estar haciendo estrategias sociales y colectivas para contener este contagio. Me parece que si no demandamos, y lastimosamente por el propio confinamiento y las dinámicas ha sido difícil sostener organización social pública y presión social a las autoridades, pero me parece que tenemos que caminar a exigir que quien se siente en Carondelet del 24 de mayo o protege la salud integral de la población o protege la salud integral de la población. Creo que no hay discusión en ese sentido desde mi punto de vista y pensando en la mayoría de la población ecuatoriana que vive en Ecuador, no solo ecuatoriana, que vive en Ecuador, que enfrenta una situación tan compleja que con el pasar de los días se pone peor. Muchísimas gracias, Francisco, por este intercambio. Ha sido muy interesante poder conversar contigo de la pandemia y les invitamos a todos, como ya les dije, a revisar estos distintos documentos que el Observatorio Social del Ecuador está sacando, porque son instrumentos de mucha información que nos permiten entender mejor la pandemia, pero también entender mejor cómo se está enfrentando de manera desigual las personas están enfrentando la pandemia y cómo las acciones del gobierno también han tenido resultados respecto de la salud y la vida de las personas en el Ecuador. Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti y un saludo a la audiencia y por la atención. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, El Minuto ODS. En el contexto actual, marcado por la pandemia, las tecnologías digitales se han manifestado como herramientas fundamentales para hacer frente a los efectos de la pandemia y que tienen una relevancia vital para la consecución de la Agenda 2030.
Sin embargo, estos efectos positivos de las tecnologías no son automáticos y tampoco se han dado por igual en toda la población. Los beneficios en el uso de las tecnologías no han estado al alcance de todas las personas y ciertas partes de la población han tenido una escasa modernización tecnológica y productiva y tienen limitadas habilidades en su uso. Un estudio de la CEPAL de 2019 mostraba que solo 2/3 de la población de la región utilizó Internet durante ese año. El tercio restante tiene un acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales por su condición económica y social y particularmente por su ubicación geográfica y edad. Esto, evidentemente, limita las posibilidades de acceso a los servicios ofrecidos mediante estas plataformas, como por ejemplo la educación, el teletrabajo, la telesalud, pero también a bienes y servicios que se ofrecen a través de tecnologías como las plataformas digitales o las instituciones públicas, como en el caso del Ecuador, el acceso al registro de vacunación. En un mundo donde el acceso a las tecnologías digitales y su uso cada vez es más relevante, es fundamental que éstas no se transformen en un motivo más de desigualdad y polarización, y que nos permitan generar nuevos y mejores empleos. En ese sentido, es esencial lograr el acceso universal para todos al Internet. En la región, el costo del Internet puede llegar a significar el 16% del ingreso total de una familia en el quintil 1. Asimismo, para avanzar en la reactivación económica, las tecnologías digitales tienen que ser usadas para generar empleo y promover una mayor sostenibilidad de los negocios. Por tanto, es necesario reducir tanto las brechas productivas, las digitales y las de capacidades de la población en el uso de estas tecnologías. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden seguir nuestro reprise todos los domingos en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta a las 21:30. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.